Este segmento es auspiciado por Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13. Entonces, siguiendo con ese concepto, estos tres potencias, Irán no es una potencia económica, pero sí es una potencia militar, se van aliando. Entonces, ¿qué coincidencias encontramos? Primero, que luchan contra los Estados Unidos y su poder hegemónico. Están luchando contra el hegemón. La otra coincidencia es que son dictaduras. La siguiente coincidencia, y lo vemos en estudios y índices, hay una correlación entre corrupción y autoritarismo. No quiere decir que los países democráticos no tengan corrupción. La corrupción es un problema en el mundo, pero los países más autoritarios son más corruptos. Y el siguiente ingrediente que es muy peligroso es que hay teorías sobre la paz democrática. Los países demócratas suelen evitar, no quiere decir que no participen en las guerras y en los conflictos, sino suelen evitar los conflictos. Entonces, no es casualidad que China tenga conflictos latentes con Taiwán en el Indo-Pacífico, incluso han motivado a la creación del Quad para defender el Indo-Pacífico y luchar contra el avance territorial, porque todos estos países además son imperialistas, tratan de avanzar en territorio al avance territorial que tiene China. China a lo largo del tiempo ha crecido muchísimo en su territorio y sigue avanzando en el Indo-Pacífico. Luego tenemos Rusia, no tengo que contar mucho, estamos viviendo la dramática guerra contra Ucrania, pero esta guerra contra Ucrania no comienza en el 2022, comienza en el 2014 con la guerra en Crimea. Y luego tenemos a Irán, que Irán es definitivamente quien inicia avalando, armando, entrenando a todos sus proxies, que son Hezbollah, que son los hutíes, que son la Guardia de Irán, que es Hamas. Y no es casualidad que este conflicto comience meses antes de que se firmaran los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita. Arabia Saudita es su archienemigo después de Israel, porque el primer enemigo es Israel, pero Arabia Saudita es su archienemigo en términos religiosos, porque uno es suní y el otro es chiita. Entonces Irán avala a todos los chiitas y coincide con Hamas, a pesar de que es sunita, por la intención de desaparecer el Estado de Israel. No estoy defendiendo el gobierno de Netanyahu, que está actuando de alguna manera sin buscar una solución a este problema. Ninguna de las partes van a solucionar este dramático problema, pero realmente el conflicto es entre Irán y Israel como representante de los Estados Unidos, y esa es un poco la constante. Entonces, si seguimos viendo esta dinámica, comenzamos a ver que se forman coaliciones, y aquí tratemos de acercarnos un poco más a Latinoamérica. No quiero centrarme tanto en el mundo. Pensemos esta coalición llamada los BRICS formados por Brasil, Rusia, India y China, y tiempo después se incluye Sudáfrica, y en enero de este año se suman 5 países más. No es coincidencia que los 5 países que se unen son 5 dictaduras, 5 países que son autoritarios. Entonces ya vamos viendo el perfil que tienen los BRICS. ¿Qué buscan los BRICS? Luchar contra el G7. Pero el G7 es muy potente, tiene el 55%, estos países tienen el 55% del PBI del mundo, mientras los BRICS en su primera etapa tenían 25% del PBI, con lo cual competían con los Estados Unidos, pero no con otros bloques.
hoy día Argentina tiene un gobierno que busca ser democrático y vemos que revertir todo lo que hicieron los gobiernos anteriores no es tan fácil. El caos económico, como decía, los gobiernos se miden por los resultados y los gobiernos de Kirchner y compañía lo único que hicieron fue destruir las economías. Lo mismo lo vemos en Nicaragua, la tragedia de Cuba, la mega tragedia del país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, como puede ser Venezuela. Entonces, esos son los resultados de los países autoritarios y por eso es que debemos luchar. Llámalo derecha, llámalo de... Eso solo confunde a la gente. Creo que Bien. tenemos que pensar. Jorge. Y bueno, y nosotros tratamos de anotar prolijamente los conceptos que nos vas pasando. La verdad que es una clase magistral. La verdad que lindo poder concebir, ¿no?, los problemas locales de uno, o tratar de entenderlos, ¿no?, con esta visión global, porque es real, ¿no? Las cosas no pasan, bueno, incluso en las casas de uno, en cosas sencillas, no pasan las cosas solo por un error de uno o una mala decisión en algún acuerdo. O sea, a veces estás condicionado por algo mucho mayor. Y la verdad que nosotros, te cuento que estamos, digamos, muy compenetrados en acompañar, Berit, querido, tu nombre, Berit, ¿cómo es? Berit Knudsen. Bueno, Berit, sí, ok, pero estaba queriendo ver cómo lo pronunciaba. Berit. Bueno, Berit, ok, un placer, un gusto. Y digamos, a ver, nosotros estamos concentrados en apoyar en forma incondicional, diría, digamos, esta irrupción que se ha producido en nuestro país, y que nosotros la relacionamos con aquel momento de 1853, cuando se da la promulgación, la firma de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Y que a partir de ahí, digamos, el pensador principal e inspirador de la Constitución, que es Juan Bautista Alberdi, trae, digamos, estas ideas de que el progreso, de la fe en el progreso, ¿no? Y estaba leyendo algunos puntos, decía, y la fe en el progreso tenía que ver con la concordia política que tenía que darse para que el progreso, para que se dé, y la estabilidad económica, ¿no es cierto?, para que se pueda dar la libertad de las personas, contando con el valorar la dignidad de la persona y la libre disponibilidad de los bienes, o sea, la defensa de la propiedad privada. Bueno, algunos de los principios de nuestra Constitución Nacional que no han sido respetados durante muchísimos años y bueno, y nos tienen hoy en esta situación. Pero, digamos, es como que hay que empezar por el metro cuadrado, ¿viste? O sea, muchas veces por supuesto, es muy importante conocer todo lo que pasa así lejos, ¿no? No sé si tan lejos, porque todos tenemos de alguna manera intereses o familia o estamos cerca de todo lo que significa hoy el mundo, está ya mucho más comunicado. Pero, digo, ¿qué podemos hacer aquí en Sudamérica, digo, ¿no? Para empezar, digamos, de alguna manera trabajando en esta cuestión dado que en Argentina estamos viviendo lo que estamos viviendo, y a ver, y con la confianza y con la fe en el progreso, con la fe de que esto, ordenando la macro, como dice Javier Milei, la macroeconomía, se va a ir dando el respeto de la libertad y por lo tanto tendría que venir la educación y bueno, y tantas otras cosas para que se dé la concordia, la estabilidad, la cooperación de todos los factores, no obstante respetando la identidad de cada uno, porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires solamente, que tiene un 40% del Producto Bruto Interno del país, tiene 135 distritos, o sea, y cada distrito tiene
un estilo de gobierno distinto, tiene una cultura distinta, porque son inmigrantes de distintos países europeos, cada lugar. O sea, es decir, esa cuestión nos es muy difícil, y eso te hablo de la provincia de Buenos Aires, y contamos todo el país, digamos, es mucho más diverso. Pero si encontramos el camino del progreso, creo yo que vamos a poder encontrar la vida en democracia, y estamos convencidos de que el respeto de la ley, más que el valor del caudillo, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, lo que vos lo llamás los sistemas autoritarios, que hemos vivido, digamos, y como muy mansos y entregados, ¿no es cierto?, sin poner resistencia, cada uno trabajando sobre lo que podía, pero la verdad que, bueno, nos han llevado a donde estamos. Digo, en Latinoamérica, para no irnos más allá, y que, digamos, es un ámbito del cual participamos con ustedes, ¿qué ves vos que pueda estar funcionando, que pueda estar trabajándose, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, donde tenemos algunos países, digamos, nada, yo no quiero decir el liderazgo de Argentina, pero de alguna manera Javier Milei está queriendo, está presentando al mundo una alternativa que la verdad que es la que inspiró nuestra Constitución, y nosotros estamos convencidos que es la que el pueblo vive, ¿no? Esto que vos decís, las organizaciones internacionales conducidas por los liderazgos de los gobernantes, y no por el espíritu real de los pueblos, ¿no? Se puede realizar alguna tarea. Yo te escuché hablar de un foro latinoamericano o algo así, el Foro de la Libertad, creo que le llamaste. Sí, sí. Efectivamente lo que busco es un poco explicar la dinámica mundial y luego poderla aterrizar a las dinámicas regionales, como podría ser Latinoamérica. Has dicho cosas, algo muy importante, que es progreso. El progreso se mide con resultados. Has hablado de constituciones, el respeto de las constituciones y tener una buena constitución. Veamos que todos estos movimientos que yo llamo autoritarios en Latinoamérica, Cuba, China, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, han comenzado por cambiar las constituciones, que no es otra cosa que cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego se pueden cambiar para bien, como se pueden cambiar para mal. En el caso de Argentina, es una promesa hacia adelante de lo que el pueblo argentino está esperando, que finalmente es progreso. Y otra palabra que has utilizado muy importante, que es dignidad. El pueblo venezolano ha perdido la dignidad. Y otro concepto más importante aún, que es la libertad individual, que es fundamental. Sin libertad individual no vamos a conseguir nada. Entonces, viendo un poco la dinámica, y un poco quiero enganchar la parte anterior de mi explicación, aterrizándolo en Latinoamérica, vemos que China, Rusia e Irán están presentes en Latinoamérica. Rusia se llamaba antes Unión Soviética, que está presente en Latinoamérica desde 1919, tratando de implantar ese comunismo que ahora en la misma Rusia se transforma en otra cosa. Es un híbrido lo que tienen ellos. Y en el caso particular de Argentina, tenemos que Irán, Hezbollah, están en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil desde los años 80, desde la caída del régimen tanto de Libia como de Irán, ¿no? Y han tenido atentados tremendos, porque el otro problema que no había mencionado es, en el caso de Irán, el grave problema del terrorismo, que ya es mucho peor que cualquier tipo de autoritarismo que no se puede tolerar, y eso lo han vivido ustedes en carne propia. Entonces, viendo esta presencia y ya aterrizando en lo que está pasando ahora,
en el caso de Venezuela, que es el que nos preocupa a todos, porque el caso de Venezuela, como digo en algún artículo, no es una lucha por Venezuela, es una lucha por la democracia en el continente americano, de la misma manera que la presencia de Milei en Argentina tuvo la misma lectura. La presencia de Milei no era una lucha por Argentina, era una lucha por la democracia en Latinoamérica. Entonces es muy importante que apoyemos como comunidad internacional esto que está pasando, porque derrocando a la dictadura de Maduro, que más que dictadura parece ser una tiranía, pueden, tengo la esperanza de que puedan caer otras dictaduras, la dictadura más antigua de América, como la de Cuba, que tiene 65 años, puedan caer, que caiga la dictadura de Nicaragua, que mejoren las cosas en Bolivia, que lo clasifican como un país híbrido muy cercano a una dictadura, donde la situación económica es un caos, no hay progreso, no solo hay progreso, o sea, es lamentable y patética la situación económica que vive también Bolivia. Entonces estamos viendo cómo este fenómeno del autoritarismo que forma coaliciones con estos tres actores, que son China, Rusia e Irán, nos causa verdadero daño. Entonces tratan de apoderarse. Hay un dato que yo siempre digo. Por ejemplo, China, cómo ingresa, el concepto es el soft power, que es el poder blando, que va comprando, ¿no? Entonces, China ha hecho unas donaciones, pero en la vida nada es gratis. Ha hecho grandes donaciones en El Salvador y los favores se pagan. ¿Y cómo espera China que le paguen estas donaciones a cualquier país? Olvidémonos de El Salvador, con votos en las Naciones Unidas para lograr sus propios objetivos. Entonces, Naciones Unidas se convierte pues en un ente muy extraño. Y regresando a la pregunta de Guillermo que hizo al comienzo de este programa, arriba de Naciones Unidas están las megacorporaciones, y no quiero entrar mucho al detalle porque podemos entrar en teorías conspiratorias, ¿no? Pero las ONGs, las organizaciones sin fines de lucro, que son financiadas por países o también por grandes corporaciones, son de alguna manera un invento de los Estados Unidos, un invento creado para de alguna manera acabar con el comunismo de la Unión Soviética, y lograron sus resultados. Pero hoy en día vemos que estas ONGs actúan de una manera distinta, tratando de instalar conceptos, teorías, ideas que tienen confundido al mundo. O sea, en 1992 se hace una reunión en el Cairo, solo para poner un ejemplo, preocupados por la sobrepoblación del mundo, y todos los países toman medidas, pero resultó que no era tal. El mundo no se está sobrepoblando, estaba creciendo la población, pero los índices indicaban que había un decrecimiento porcentual en este mismo crecimiento. Eso es lo que trae como resultado que, por ejemplo, China ha perdido 2 millones de habitantes, o sea, tiene 2 millones de habitantes menos, porque su población va envejeciendo y la gente no quiere tener hijos, las mujeres trabajan, postergan el hijo, que algunos no lo tienen. Entonces, estas agendas hacen que perdamos valores fundamentales, ¿no? Cuando a mí me dicen, ¿cuál es el problema de la Agenda 2030 promovido por estas ONGs, que son financiadas por otros grupos? Yo digo, el problema no es lo que dice la Agenda 2030, el problema es lo que no dice la Agenda 2030. Y la Agenda 2030, haciendo un ejercicio que es muy fácil hoy día con ChatGPT, le preguntamos cuáles son las constantes, cuáles son las palabras que se repiten y las que no se repiten dentro de cada una de las propuestas. Derechos humanos, Declaración de Derechos Humanos por un lado, y Agenda 2030 por el otro.
Entonces, principios fundamentales como, por ejemplo, la familia no se mencionan en la Agenda 2030. Usan la palabra familia una sola vez para referirse a el cuidado de las familias pobres. Conceptos como libertad no se utilizan en la Agenda 2030. Lo usan la palabra una sola vez para hablar de los océanos libres de impurezas. Entonces, todo aquello que fue el pilar que se construyó para evitar una tercera guerra mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, se está de alguna manera derrumbando y nos encontramos ahora con estas agendas woke que lo único que hacen es confundir los valores que siempre hemos tenido, que son la familia, la libertad individual, la propiedad privada, porque la democracia que va evolucionando hoy día es una democracia liberal, es una mezcla entre los valores de libertad, igualdad, sabiendo que la igualdad es imposible, por eso es que la democracia es una utopía y que va transformándose en el tiempo, se une a este tipo de conceptos que hemos visto en el tiempo. Entonces, creo que uno de los roles más importantes que tenemos es tratar de explicar las cosas de una manera sencilla, no complicarlos más. Como latinoamericanos tenemos muchas coincidencias, pero tenemos que ver de qué manera las fuerzas en el mundo funcionan, ¿no? De qué manera nos afectan. Latinoamérica tiene como el 38% del PBI mundial. Si pensamos en África, África no llega al 5% del PBI mundial. Entonces estamos viendo que somos una nación fuerte. Bueno, le restamos el 26% que tienen los Estados Unidos. De todas maneras tenemos cierta fortaleza que estamos perdiendo. Lo único que está pasando en Latinoamérica es que todos estos países autoritarios nos llevan a una pobreza económica y una pobreza de espíritu. Estos países critican a las grandes potencias, a Europa, a Estados Unidos, porque no aceptan las migraciones. Yo me pregunto más bien por qué se generan las migraciones. Estamos atacando las consecuencias y no las causas. Ese es uno de los grandes problemas. Perfecto. Que tenemos. Digamos, en todo este contexto que estás analizando, la verdad que brillante y te agradecemos muchísimo. Creo que nuestra audiencia, digamos, va a estar, digamos, muy contenta de escucharte, porque siempre estamos buscando, digamos, de entender, ¿no? Y a veces se le ponen motes o explicaciones a por qué pasa esto o aquello en la Argentina, y la verdad que no se tiene en cuenta, ¿no? Tantas cosas que es el mundo, y todas estas fuerzas que de alguna manera llevan a toda esta cuestión de la política y los grandes grupos. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la experiencia, el sentimiento, la visión tuya desde una visión tan global de lo que está pasando en la Argentina? O sea, es decir, Javier Milei, digamos, ¿qué es Javier Milei? ¿Qué es en el mundo? ¿Qué sentís que significa o qué puede llegar a ser, ¿no? Javier Milei para nosotros, nuestros hijos, nietos y, digamos... Y a nivel internacional. Sí, Javier Milei se convirtió en un ícono, pero es para mantenerte en el tiempo como ícono hay que dar resultados, y vuelvo a repetirlo, ¿no? Y nosotros los peruanos sentimos de alguna manera que lo que ustedes están viviendo ya lo vivimos, y lo vivimos en los años 90. En los años 90, antes de llegar a los años 90, tuvimos una hiperinflación en esas épocas galopante. En un año llegamos a tener 13.000% de inflación, creo que fue la cifra, no sé si esa es la nuestra o esa es la de Bolivia, pero mal de muchos consuele tontos. Así eran las cifras de hiperinflación. Sí. Y a eso le debemos sumar que además en el Perú tuvimos
10 años centrales, ¿no? De un terrorismo brutal que se convierte finalmente en un terrorismo urbano, y el presidente Alberto Fujimori implantó algunas de las medidas que hoy día está implantando Milei. Fue mucho más radical. Yo creo que y es muy duro. O sea, enfrentar este tipo de medidas, en el Perú se llamó el Fujishock, es muy duro para la población, es sumamente duro. Entonces, la pregunta es cómo se deben implantar estas medidas. ¿De a pocos? Para que duela menos, pero dure más el dolor, o de golpe. Entonces, lo importante es, viendo, Milei tiene que seguir siendo un ícono, pero para ser un ícono y representar todos los valores que nosotros queremos defender, tiene que dar resultados. Y los resultados parece que están demorando un poco, lamento decirlo, es lo que sentí sobre todo en Argentina cuando estuve en Buenos Aires. Es importante, tenemos que defender los baluartes de la libertad individual. O sea, creo que sí, este discurso que da Milei alrededor del mundo, bueno, ha estado en Europa, ha estado en diferentes lugares, y con el Internet está en el mundo, ¿no? Tiene que traducirse en resultados, pero él tiene un enfoque muy económico y siempre habla de economía, ¿no? Yo diría que ahí falta un poco más de algún enfoque más humano, hablarle al ser humano, al ciudadano, ¿no? Porque tiene razón, la economía no la solucionan, los gobiernos tienen que poner las condiciones, ¿no? Nosotros tuvimos un golpe de Estado, y con el golpe de Estado se cambió la Constitución, gracias a esa Constitución de 1993. Es que, lamento, pero tengo que llegar al Perú. En 1993 se cambia la Constitución. En ese momento nosotros teníamos 58% de pobres, y gracias a esa Constitución llegamos a 20% de pobreza, que este gobierno nefasto que estamos viviendo en su segunda temporada nos ha llegado a casi un 30%, hemos vuelto a retroceder. Pero lo importante es respetar las reglas de juego, pero las reglas de juego tienen que ser buenas. Entonces, una vez más, el problema de las dictaduras comienza con una elección, y estamos viendo en el caso de Venezuela que no es tan fácil terminar con ellos, porque se aferran y no quieren soltar el poder. ¿Por qué? Porque estos gobiernos autoritarios, que además están yendo siempre en contra de los derechos humanos, ¿no? Con persecuciones políticas, con presos políticos, con torturas y una serie de delitos más. Venezuela es un narcoestado, igual que Cuba. Nicaragua también los apoya. Colombia, con las FARC. Con el ELN son parte de sus secuaces. Petro, ¿para qué decir? Es un exterrorista. Bolivia es un narcoestado, sin lugar a dudas. Pero más grave aún son aquellos países como Brasil, por ejemplo, que actúan en pared con Lula y Petro, actúan en pared y están defendiendo estas dictaduras, son parte de eso. ¿Por qué es que no avanzan? Porque los sistemas políticos, las constituciones, son las que sirven de muro de contención. Entonces, yo no sé de qué manera, no conozco al detalle la Constitución, ahora me ha dado la curiosidad, voy a revisar la Constitución argentina, de qué manera la Constitución argentina de alguna manera evitó que Argentina se volviera una dictadura, pero llegó al caos económico gracias a esta escandalosa corrupción, favoritismo, malversación de fondos, ¿no? De una élite. Y eso es un poco difícil de revertir, lo que duró años destruir, ¿no? Que fue Argentina, lo que destruyó estos gobiernos sucesivos, Kirchner, como yo los llamo. Es muy difícil revertir, ¿no? Lo mismo pasaría en Venezuela. Esperemos que caiga Maduro, porque si cae Maduro caen las otras dictaduras, espero yo.
pero revertir la crisis que tienen es muy, muy difícil. Entonces, yo creo que en la medida en que Milei dé resultados, y los resultados es que la población esté contenta, que la población pueda ver que mejora su situación económica, esto va a tener un efecto multiplicador que hoy día no lo estamos viendo, ¿no? Me anima a la esperanza, digamos, es este pensamiento, Berit, porque ¿te acuerdas que quién era? Había un presidente americano que le había dicho, ahora no me acuerdo cuál era, que le dijo la economía, la economía es el tema, tonto o estúpido, creo que le dijo, ¿no? O sea, Milei insiste en resolver la macro, ¿no? O sea, que resuelta la macro, a partir de ahí, bueno, todos los demás temas, la dignidad, el respeto de la propiedad privada, la defensa de la vida, bueno, y todos los demás, la educación que es tan necesaria, pero es como que está concentrado en la macro. Y te cuento que nada, por la relación que he tenido yo casi por 50 años en lo que es ambientes empresarios, medianos, ¿no? De pequeña y mediana empresa, no grandes grupos, sino los grupos argentinos, que son realmente los dueños de la tierra acá, digamos, en el vasto, digamos, territorio que tiene la Argentina de agricultura, ganadería, y bueno, y minería, y petróleo, etcétera. En la medida que se acomode, que se den los resultados a lo que vos decís, o sea, la Argentina puede bastante rápido pasar a ser volver o encaminarse a ser una potencia, ¿no? O sea, es decir, que aparezcan, digamos, compañías que estén interesadas en restaurar todo el sistema de transporte, por ejemplo, ferroviario, que lo necesita tanto, todo el tema de hidrovía que se necesita, el tema de la pesca, la minería, bueno, digamos, es absolutamente posible. Y mucho de eso por inversiones de argentinos. Se habla de que existe en los colchones, acá decimos nosotros, digamos, guardados, los argentinos tienen más de 400.000 millones de dólares, ¿no? O sea, es decir, digamos, más que la deuda que tiene el país. Mágica. Perdón que te interrumpa, pero hay una Dale. palabra mágica que se llama confianza. Lo que tienen que lograr los gobiernos es darle la confianza, de tal manera de que las inversiones, tanto internas como externas, vengan. Yo le haría una recomendación bien clara a Milei. En el Perú tú puedes ahorrar en soles o en dólares. Puedes tener, todos los peruanos tenemos cuentas en la moneda local y en dólares. Así nadie tiene que tenerla bajo su colchón. Claro. Las monedas las tiene el Estado y los bancos. Los bancos. Y si yo lo transfiero a una cuenta en el exterior, y eso es totalmente legal, porque estoy dando libertad a las personas para hacer con su capital lo que les parezca conveniente. Pero si existe este ingrediente llamado confianza, y yo confío en mi país, y eso me ha pasado personalmente, hay muchos capitales que se van, pero cuando existe la confianza, los capitales también pueden regresar. Pero esa confianza trae capitales extranjeros y capitales nacionales. Pero además, o sea, el tema de la confianza, ¿de qué depende? Regresamos otra vez a la Constitución y regresamos a las leyes. La justicia es lo que dio esta famosa Constitución en el Perú y podría estar en todos los países, no conozco la Argentina, con artículos que defienden al inversionista y les dan la garantía de que no va a venir mañana un nuevo presidente y les va a quitar, va a expropiar, ¿no? Esa palabra que era la favorita de Chávez, expropiar los bienes. Entonces, todo eso con un marco legal es lo que hace que los empresarios nacionales y extranjeros confíen, valga la redundancia, en el país, confíen
en que su dinero va a ser invertido y no son beneficencias públicas y que van a ganar dinero y que esas inversiones están garantizadas de que no van a desaparecer con el siguiente gobierno. Entonces es un poco difícil después de tantos años de un gobierno que coqueteaba y algo más que coqueteaba con las dictaduras, es un poco difícil regresar esa confianza. Y es así de sencillo. Yo confío en el país, en mi país, estamos mejor que con el impresentable Pedro Castillo, a pesar de que la señora Dina Boluarte es sucesora de Pedro Castillo. Seguimos con el mismo grupo, pero ella está tomando el gobierno de otra manera. Eso me da la confianza y soy capaz de invertir, ¿no?, en proyectos. Y vemos acá que de alguna manera hay un pequeñito, estamos mal, pero se sentaron las bases y el Perú es un caso rarísimo que Milei podría estudiar. Hemos tenido 6 presidentes en 6 años y la crisis económica no ha llegado a ser lo que pudo haber sido. Ha crecido la pobreza, que es lo peor que le puede pasar a un país, porque un país está formado por personas y no podemos tener 10% más de pobreza. Tenemos 33 millones de habitantes y no me gusta decir 10%. 10% significa que son más de 3 millones, casi 3 millones y medio de peruanos que son pobres. Y ser pobre en el Perú y en el mundo implica no comer diariamente. Eso no es una cosa tan sencilla como es pobre y se convierte en un número. No, son personas que sufren. Son personas que no comen diariamente. Este segmento fue auspiciado por Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13.